trabajar. Ya llegué, Vero, perdón, buenos días. Hola, Luciana, ¿todo Hola, bien? María. Todo bien, todo bien. Muy bien, ok. Entonces, el objetivo de esta clase es conocer una herramienta para reconstruir transcriptomas de novo y vamos a trabajar con datos de tipo RNA-seq y vamos a determinar la abundancia de cada uno de esos transcritos reconstruidos. En el caso de los organismos eucariotes, determinar la existencia de isoformas. Esto les digo, este objetivo que les estoy poniendo es para cubrirse entre la clase de hoy y la clase del próximo jueves. El temario, entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción al ensamblado de novo. Les voy a mostrar la línea típica de comandos de Trinity y el monitoreo del progreso de Trinity. El día de hoy vamos a quedarnos entre el punto 1 y 2 seguramente, o sea, si llegamos al 3, wow, estaremos bastante adelantados, pero con que veamos la línea típica y un poquito si no vemos lo del monitoreo, la próxima semana empezaríamos con eso. Y vamos a revisar consideraciones previas que se deben realizar antes de hacer el ensamblado de novo, como es realizar el análisis de calidad, recortar bases de baja calidad, cómo ensamblar grandes conjuntos de datos, cómo minimizar la función de transcritos. Vamos a revisar en la última parte la salida del ensamblado para poder evaluar la calidad del ensamblado, hacer un análisis de transcrito completo para organismos, modelos y no modelos usando BLAS, y vamos a revisar las estadísticas NX. ¿Infinitum o qué tienes? Tengo Easy. Ah, sí. Easy que no es tan Easy, no, es una porquería. No, pues sí, yo vi a todos sufriendo. Y Julián me dijo que en su clase igual. Yo eso le digo a Andrea ahorita, le digo, ¿estás ocupando red porque estás ganando el ancho de banda? Me dice, no. Pero no te escuchábamos. No, me sacó. Ah, sí. Me sacó. Creo que alcanzaron a escucharme hasta la última parte del temario, es la cuantificación de los transcritos usando RSEM y Express. Vamos a... fíjate, puse RSEM y Express y en realidad va a ser RSEM y Salmón. Ok, entonces la introducción, y bueno, esta parte de la cuantificación de transcritos, pues toda esta parte de los puntos 5 y 6, bueno, desde el 3, seguramente es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Entonces vamos a empezar con la introducción al ensamblado de novo. La idea es que tú estás trabajando con un organismo, quieres realizar el análisis de un organismo para el cual no hay un ensamblado de ese organismo, un ensamblado reportado. Yo lo que hago es ir a NCBI y buscar en las bases de datos la parte de genomes y ahí buscar el organismo sobre el que quiero trabajar. Por ejemplo, voy a empezar a trabajar sobre salmonela, entonces escribo salmonela y me aparece, bueno, si hago la búsqueda para All Database, en la parte superior del NCBI, bueno, primero, yo estoy aquí hablando de NCBI, dígame una cosa, ¿quiénes de aquí trabajan? No sé dónde está mi lista de participantes. Quisiera que me pusieran con flechita, con palomita verde, quienes han trabajado con NCBI. Y si no tienen palomita, entonces me lo escriben en el chat si he trabajado o no he trabajado. Me sirve más la palomita porque el propio programa me va contando cuántas respuestas tengo. Pero si alguien no tiene palomita, me lo pone en el chat. Ok, ajá, ok. Tengo 5 respuestas y somos 12 participantes. Ok. Entonces, para el caso de José, que viene del área de cómputo, en la área biológica, bueno, en CBI, a ver, ayúdenme a ver si no lo digo mal, es en CBI, lo voy a poner en el chat.
Ajá, gracias, Luciana. Es National Consortium Bioinformatics, Biological. National Center for Biotechnology Information. Muchas gracias, Luciana. Ahí lo tienes, José. Por eso tú, dentro del área de cómputo, pues como que no convivimos con esa herramienta. En cambio, todos los biólogos todo el tiempo están sacando información de ahí. Entonces, como les decía, por ejemplo, si yo voy a trabajar con salmonela y busco en todas las bases de datos, pongo salmonela y me dice, hay 3.994 libros que trabajan del tema, hay bueno, aquí en esta me salió error en las proteínas, hay información acerca de estructuras de proteínas, pero la parte que me interesa es esta de genomes. Hay 13.718 ensamblados de novo. Los ensamblados son como los primeros intentos de construcción del genoma. Y hay 9 genomas reportados. O sea, en esta parte donde dice genome, si yo tengo al menos uno, ya la hice. El genoma con el que estoy trabajando tiene un genoma reportado. Y bueno, siempre hay un montón de esfuerzos. Vean, 215.566 biosamples. Los biosamples son cada una de las muestras que tú mandas secuenciar y que forman parte de un bioproject. Entonces, un bioproject puede tener una o muchas biosamples. Y estos bioprojects normalmente dan como resultado una propuesta de ensamble, una o varias propuestas de ensamble, normalmente es una. Entonces, por eso yo tengo para esta cantidad de biosamples, esta cantidad de ensambles, pero hay 9 genomas, 9, digamos que la diferencia entre un ensamble y un genoma es que el ensamble es una propuesta de cómo van las secuencias, pero no está totalmente curada, no tiene una buena evaluación, todavía hay huecos, o sea, no es un producto terminado. Y en el caso del genome, aunque a veces hay regiones que no han sido determinadas, como que ya es aceptado por la comunidad que trabaja con ese organismo. Y es cuando se conocen como genomas de referencia. ¿Ok? Por ejemplo, si yo estuviera trabajando con... bueno, y si me voy a la parte de genomes, si me meto a esa liga donde estaban esos 9 genomes, aquí es donde yo voy a encontrar los datos del genoma en nucleótidos y en aminoácidos, y puedo encontrar también la notación en formato GFF, GenBank tabular, para cada uno de esos 9 genomas de referencia. En cambio, si trabajo con nopal, yo podría poner Opuntia, que es el nombre científico del nopal, y me encuentro en la parte de genomes que no hay ningún genoma reportado. Bueno, esto era hasta la semana pasada, y no hay todavía ensambles. El nopal es un organismo bien complicado y todo parece indicar que está por salir la primera publicación y que no vamos a ser los mexicanos los que lo publiquen, cosa que, pues ni modo, así se dan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos en esta parte de la sesión vamos a pensar que estamos aquí en un escenario como este. Yo estoy trabajando en un organismo para el cual no tengo un genoma o un transcrito reportado. Entonces, pues tengo que, paso número 1, construir mi propio transcrito. Entonces, este diagrama de flujo, que se ve un poco caótico, pero que simplemente es mi falta de capacidad de diseño, pero la idea es, tú empiezas con la preparación de las muestras, ese es tu primer paso. Luego, viene la secuenciación, que está por acá. Entonces, tú estas muestras las metes en un aparato de secuenciación masiva y ese aparato genera archivos en formato FASTQ. Y aquí hay 2 caminos posibles, cuando tú tienes un genoma de referencia y cuando no tienes un genoma de referencia. Si no tienes un genoma de referencia, que es nuestro caso, podemos utilizar Trinity, que es un software para la reconstrucción de transcritos de novo y que te va a arrojar tu archivo trinity.fasta, que va a ser tu genoma de referencia.
o más exactamente tu transcrito de referencia, porque lo que tomaste aquí en la... Ok. Hola, hola de nuevo. Ok, entonces les decía que si ustedes no tienen un genoma de referencia, pues se irán por esta ruta, con Trinity construirán un ensamblado de novo, y que en cambio si tienen un genoma de referencia, pues su camino va a ir por acá. Con genoma de referencia, lo que van a hacer es estos archivos FASTQ que generaron, pues hacen un proceso de alineamiento, como hicimos la vez pasada, para determinar cada una de estas lecturas en qué posición de tu genoma se encuentra. En ambos casos, o sea, con genoma de referencia o después de haber construido tu genoma de referencia, se lleva a cabo, la cuantificación de la abundancia de estos archivos FASTQ, porque lo que tú quieres al final es saber cada gen qué nivel de expresión tiene, qué tanto se está expresando. Y hay varios artículos que han demostrado que cuando tú tomas tu muestra de RNA-seq, obviamente los genes que más se están expresando van a generar más lecturas. Entonces, en el proceso de alineamiento, vas a saber cuántas lecturas le corresponden a cada gen, y eso es a lo que le llamamos el proceso de cuantificación de la abundancia. Pero ese proceso de cuantificación requiere ahí un trabajo de normalización para poder hacer comparables los datos. Les vamos a platicar un poquito más de eso después. Y terminado este proceso, bueno, no sé si lo notaron, pero esto que está puesto en cuadritos color salmón con letras rojas son los distintos formatos con los que vamos trabajando. Cuando yo termino mi proceso de secuenciación, se me originan mis archivos FASTQ con las lecturas. Cuando tengo un genoma de referencia, pues ese genoma de referencia está en formato FASTA. O cuando hago la construcción del genoma, del transcriptoma de novo, genero un archivo que se llama trinity.fasta, que es mi genoma en formato FASTA. Entonces, ya sea por aquí, ya sea por acá, se hace un proceso de alineamiento que va a generar los archivos SAM o BAM, que van a contener el resultado del alineamiento. Y estos SAM o BAM, en el caso de que tengas un genoma de referencia, pues tienes la notación de ese genoma en formato GFF o GTF, y juntando estos dos, o sea, dónde alineó la secuencia, en qué posición, y esa posición a qué gen corresponde, pues te puede generar la tabla de conteos. Y algo similar, aunque un poquito más caja negra, va a ocurrir cuando tengas tu genoma de referencia y utilicemos Salmón. Salmón va a ser por dentro ese proceso de asignación a una región de un gen y darte como resultado la cuantificación de cada gen. Entonces, después de hacer la normalización y juntar todos los conteos, lo que yo voy a obtener es una tabla tipo texto con los conteos para cada uno de los genes o transcritos de interés en los renglones, y una columna por cada una de las muestras o réplicas del ensayo o del proyecto que estás realizando. Y ya con esta tabla, después, las siguientes semanas, vamos a empezar a aprender a trabajar con R, y el objetivo de aprender R es que ustedes lleven a cabo el análisis de expresión diferencial utilizando DSEQ, HR y NoISEQ. Cuando termine de hacer su análisis, lo que van a obtener es un archivo de texto grandote con la lista de todos los genes, sus log4 chains y sus FDRs o Fold Discovery Ranges. O sea, la certeza de que el gen que están describiendo como diferencialmente expresado en el par de condiciones que están trabajando realmente lo es. ¿Ok? Entonces, bueno, acá estaba el cálculo de la abundancia, la normalización y el análisis de expresión diferencial. Entonces, hoy vamos a platicar de la primera parte vamos a tratar de llegar aquí al ensamblado de novo. Entonces, dice aquí que el primer paso es la preparación de las muestras, y la preparación de las muestras incluye la extracción del material,
desde el organismo que estás trabajando. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos dos fotos de dos distintas cepas de salmonela. Una de ellas es la que solamente te provoca un chorro de problemas y dolor de panza, un poco de temperatura, pero no pasa de que pierdas un par de kilos en 2 o 3 evacuaciones. Y esta otra salmonela que está al lado es una salmonela que te provoca una hemorragia interna muy severa y que puede producirte la muerte en cuestión de horas. Cuando se hizo la comparación entre ambos genomas de salmonelas, la estructura de ambas era muy parecida. Entonces, definitivamente, la diferencia estaba en la manera en que se estaban expresando. Por lo tanto, se necesitaba construir y comparar el transcrito de ambas especies de salmonela. Entonces, se tomaron 3 muestras de la primera cepa y luego 3 muestras de la segunda. ¿Por qué 3? Es bien importante. Si tú haces un análisis de expresión diferencial, que es hacia donde está caminando este pipeline que les vamos a platicar en las siguientes clases, que les estamos platicando en estas clases, cuando tú quieres comparar la diferencia en peso entre dos ratones que tienen distinto tratamiento, el hecho de que un ratón mida medio kilo y el otro mida 550 gramos, ¿cómo sabes si esa diferencia es representativa o no? O sea, 50 gramos es mucho, es poco. ¿Cómo lo sabemos? Pues necesitamos tener otros ratones de referencia para saber cuando realmente el peso de los que tienen tratamiento es diferente a los que no tienen. Porque podría, en contraste, estar trabajando con elefantes africanos y asiáticos y tengo un elefante que pesa 1 tonelada y el otro pesa 1 tonelada 200 kilos. 200 kilos es mucho o es poco. Si yo comparara los elefantes contra los ratones, no, bueno, el peso de los elefantes es completamente diferente. Estamos hablando en el término de kilos. Pero si te pones en el ámbito de los elefantes o en el ámbito de los ratones, necesitas por lo menos, si yo tuviera 3 ratoncitos que no les di ningún tratamiento y 3 ratoncitos que sí tienen tratamiento, es muy probable que los 3 ratones de cada grupo no pesen exactamente lo mismo. Hay variaciones que tienen que ver con su propia complexión, con que si uno hacía más ejercicio que el otro, con que si uno era más dragoncito que el otro. Pero si tengo 3 ratones, puedo medir la dispersión que hay entre ellos y comparar contra la dispersión del otro grupo y ver si realmente entre los dos grupos hay una diferencia o no. Entonces, la recomendación en este tipo de análisis es que mínimo tengas 3 muestras. Si puedes tener 6, 12, 15 muestras, fabuloso, pero eso no siempre es posible por cuestiones económicas, de tiempo, de lo que quieras. Pero hacer un análisis de expresión diferencial con menos de 3 muestras tiene poca reproducibilidad tus resultados, tienen poca sustento estadístico. Entonces, ya que tienes tus muestras, el siguiente paso es la secuenciación. Tú eliges una plataforma de secuenciación masiva, introduces tus muestras y generas tus archivos FASTQ. Por cada muestra que tú hagas, vamos a suponer que tengas 3 condiciones. Entonces, los que están en color rojo corresponden a la primera condición y esa primera condición tiene 3 réplicas, réplica 1, réplica 2, réplica 3. La segunda muestra o condición también va a tener 3 réplicas, las azules, réplica 1, réplica 2, réplica 3. Y la tercera condición también tiene 3 réplicas, 1, 2 y 3. Pero como es una corrida pareada, por cada muestra yo tengo la lectura 1 y la lectura 2. Entonces, en un esquema de un proyecto, de un análisis donde tengas 3 condiciones, cada una con 3 réplicas y cada una con su lectura 1 y 2, así, ya simplemente resultado de la secuenciación, estás trabajando con 18 archivos simultáneamente. ¿Ok?
Em, Estos archivos son en formato FASTQ. Para estas alturas del partido, creo que todo el mundo, yo digo FASTQ y piensan en estos 4 renglones. El primero, el nombre de la secuencia, el segundo, propiamente la secuencia. El tercero puede tener un más o repetir el encabezado. Y el cuarto es la calidad de estas secuencias. ¿Ok? Entonces, bueno, ya estoy en esta parte del diagrama donde tengo la generación de archivos FASTQ y ahora vamos a platicar de esta parte que tiene que ver con el ensamblado de nodo. Momento no sabíamos la importancia, ¿no? Del número de réplicas. Claro. Okay. Sí, pues nada más no queda bien sustentado estadísticamente, ¿no? Como menciona Vero. Así es. Bueno. Ya, Vero. Preguntaba Elia que qué tan importante era tener las 3 muestras. O sea, entonces le digo, pues que sí es importante para la sustentación estadística, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Es solo eso, Elia. Algo que cuestionan mucho los revisores, y tengo alguno muy cerquita que de plano dice, si no tiene 3 réplicas, yo no acepto el trabajo. Y pues cada vez se están poniendo un poco más severos con eso. Yo he visto publicaciones donde no tienen las 3 réplicas, pero hay mucho trabajo por detrás y salieron muy bien las 2 que tienen y cosas de ese tipo. Pero más vale, para no arriesgarle, es mucho mejor tener mínimo 3. Que además a través de ellas es donde vas a buscar la variabilidad. Si nada más tienes 2, no tienes mucho tela de dónde cortar. Exacto. Y si tienes una, de plano no. De plano estás para análisis de expresión diferencial. Sí, sí, sí. Si tienes una, lo que hacen los programas de análisis es generarte de manera empírica las réplicas y pues ya ahí es así como le crees, ¿no? En fin, entonces ya tienes tus réplicas, ya salió tu secuencia, vas a empezar tu proceso de ensamblado, inicias con estas lecturas chiquititas de READ, que son de Illumina, que son entre alrededor de 150 pares de bases, y Trinity tiene 3 etapas, Edgework, que es algo así como larva, las crisálidas, y la parte del butterfly, de la mariposa, ¿no? Entonces, en la primera parte, lo que vas a hacer es tratar de hacer contigs con estas lecturas. Estos contigs son los ensamblados. ¿Se acuerdan que habíamos platicado ya de esta parte donde como que tú haces un rompecabezas, tomas una secuencia, esta secuencia termina en un segmento que empareja perfecto con esta lectura, entonces las pones juntas. Y luego buscas la última parte de esta secuencia con quién empalma y así vas haciendo ensamblados o templados de secuencias, algunos más cortos, algunos más largos, algunos comparten lecturas entre ellos, porque obviamente una lectura puede estar pegando con varias, entonces puedes hacer distintos templados que comparten lecturas. La segunda parte de Crisálidas lo que haces es hacer clúster con esas lecturas porque tienen el mismo porcentaje de GC, porque comparten segmentos parecidos de secuencia y entonces cada uno de esos clúster, como tienen segmentos parecidos por cada uno. ¿Qué quería? Si dejábamos los exámenes y si alguien le iba mal con las tareas que entregó su calificación, o le ponemos porcentaje a la calificación, porque muchos empezaron a decir, pero no sería más sencillo, no sé qué pese. Ok. Perdón, otra vez, pues me quedé en esto de las gráficas de Bruegel, no sé si alcanzaron a oír, pero pues discúlpenme si lo voy a volver a repetir. Oigan, por cierto, creo que ya se detuvo también la grabación. Pues sí, dice grabando. Ok, entonces, les decía que estos clúster tienen segmentos de secuencia parecido, entonces con ellos armas la gráfica de Bruegel. Tú tienes esta parte parecida, esta parte de la burbujita que está aquí es la que no comparten y luego tienen otra parte que comparten. Y bueno, pues obviamente puede haber
partes parecidas, una parte parecida, una donde no son parecidas, otra donde sí, y bifurcan. Estas gráficas de Bruegel, el trasfondo que presume Trinity es que son el resultado de isoformas. Una isoforma es una versión del gen que es ligeramente distinta, que tiene variaciones, y aunque es el mismo gen, esas variaciones pueden producir comportamientos distintos. Y por lo tanto, debes considerar o quisieras poder considerar reconstruir cada una de esas isoformas, que son los distintos caminos de esta misma gráfica. Y estas isoformas reconstruidas son los transcritos que te va a reportar al final Trinity. Ahora, en cuanto al cómputo, la parte de ensamblado, tú puedes trabajar con una máquina con varios core, pero la parte de hacer el clustering y formar las gráficas de Bruegel sí requiere cómputo de alto desempeño, preferentemente un servidor con varios procesadores, porque incluso esta parte se puede llevar a cabo de manera paralela. Y aún así es un proceso que consume mucho recurso de cómputo y que requiere un tiempo considerable para su ejecución. Pero cuando ya tienes esos transcritos, el paso siguiente es la cuantificación. Aquí puse Express y RSEM, pero vamos a ver más adelante que Trinity tiene otros 2 procesos. En total tiene 4 procesos distintos para llevar a cabo la cuantificación. Y el paso final es un paso de normalización, dado que, no es cierto, no es el paso final, es el paso siguiente. Imagínense que el gen B es mucho más grande que el gen A. Entonces, por el simple hecho de ser más grande, si tú aventaras las secuencias al azar, el hecho de que un gen sea más grande que el otro tiene mayor probabilidad de tener un mayor número de secuencias. No porque se exprese más, sino porque es más grande. O cuando tú tienes la réplica 1 y la réplica 2, por cuestiones de cómo preparaste el momento de hacer la preparación de la muestra y que si todos se lograron unir a los adaptadores y se pegaron de manera muy uniforme en tu flucel. Es decir, una serie de cosas, de medidas de incertidumbre que no puedes controlar, pueden provocar una variación en la profundidad de la lectura. Aquí, por ejemplo, la réplica 1 es evidente que tiene muchísimas más lecturas, casi el doble que la réplica 2, aunque son réplicas, deberían de ser exactamente iguales, pero en alguna parte del proceso de preparación de la muestra, esos niveles cambiaron. Y esas variaciones son las que es necesario emparejar. Yo sé que la réplica 1 y la réplica 2 deberían de ser equivalentes. Yo sé que el número de lecturas del gen B y del gen A deberían de ser proporcionales. Entonces, en el proceso de normalización, lo que tú quieres es mover todo a escalas comparables partiendo del hecho de que deberían de ser iguales entre réplicas y entre genes, simplemente porque se modifican variables sobre las que no tenemos control. Y ya con esa normalización, ahora sí, el último paso es el paso de análisis de expresión diferencial, donde lo que tú quieres es comparar entre, ahora sí, ya después de haber normalizado, si el gen A tiene 30 lecturas y el gen B tiene 10 lecturas, yo puedo dividir 30 entre 10 y hablar de que hay una magnitud, hay 3 órdenes de magnitud en la diferencia de sus lecturas. O, por ejemplo, el gen A contra el gen B en otra muestra tienen 2 órdenes de magnitud de diferencia. Y cuando ustedes vean esto con Leti, cuando hablen de la expresión diferencial, van a ver que a estos valores les aplican el logaritmo. Y la ventaja de utilizar el logaritmo es que, por ejemplo, en este caso, si yo tengo 30 entre 10, tengo 3 fold chains. Pero si hago la división de 10 entre 30, porque al final estoy comparando uno contra el otro, puedo tener 0.3 de diferencia. Entonces, para que
volver esos dos valores equivalentes. Si tú le sacas el logaritmo al resultado del log4change, por ejemplo, en el caso de 10 entre 5 que da un 2 como magnitud de cambio, si le saco el logaritmo de 2 es 1 y tendría un 1 positivo cuando hable de 10 entre 5. Y en cambio 5 entre 10 tendría menos 1 del logaritmo del log4change. Entonces, si tengo un 1 con un menos 1, puedo ver claramente que el orden de magnitud es 1, solo que en un caso es la primera cantidad una más pequeña o al revés, ¿no? Y bueno, dicho esto, con esto se produce la tabla de la expresión diferencial. Entonces ya les platiqué toda la línea de trabajo. Ahora vamos a empezar a ver con más detalle esta parte de cómo ejecutar una línea típica de Trinity. Si ustedes ponen Trinity en su línea de comandos, no sé si ya están dentro de su terminal, si ponen la palabra Trinity con mayúscula, les responde la ayuda de Trinity. Hay un conjunto de parámetros que son obligados y hay otro montón de parámetros que si quieres y los necesitas los pones y si no quieres no los pones. De los parámetros obligados, el primero de ellos se llama sectype y tú necesitas poner menos sectype y recuerden, esto de que diga corchetes angulares string significa que dentro de ese string, sin los corchetes angulares, tú tienes que poner de qué tipo son las lecturas y hay dos valores posibles que puedes escribir. Puedes escribir FA si tienen un formato FASTA o FQ si las lecturas con las que vas a iniciar tu ensamblado tienen un formato FASTQ, ¿ok? Entonces, en nuestro caso siempre vamos a poner sectype FQ porque son nuestros archivos con los que vamos a iniciar el ensamblado, vienen en formato FASTQ. El siguiente parámetro, que es muy importante, se llama max memory. Max memory le debes indicar cuánta memoria quieres utilizar. Y esto es importante para no desbordar la memoria de tu servidor. La sugerencia es que tú uses 1 gigabyte de RAM por cada gigabyte de información de tus FASTQ. Entonces esto lo vas a especificar con el formato, el número de gigabytes que quieres y la G mayúscula. En nuestro caso, para esta sesión, como nuestros archivos son muy chiquititos, solamente les vamos a poner 1 gigabyte. Luego, si tus lecturas son pareadas, como es nuestro caso, necesitamos poner el parámetro --left y indicar el nombre de cada una de las lecturas R1 que conforman nuestros pareados. Esta cadena string debe tener el primer nombre, coma, el segundo nombre, coma, el tercer nombre. Por ejemplo, condición 1, réplica 1, lectura 1, FASTQ, coma. Condición 1, réplica 2, lectura 1, FASTQ, coma. ¿Sí me explico? Y no debe haber espacios. Lo único que debe separar un nombre del otro son las comas, porque el espacio indica que terminó de darse la información correspondiente a este parámetro. Entonces, por eso es importante no poner espacios. El siguiente parámetro obligatorio es write y vas a poner ahora los nombres, pero de las lecturas 2. Condición 1, réplica 1, R2.FASTQ, coma, y luego el de condición 1, réplica 2, en el mismo orden que lo pusiste para las lecturas del left, con la misma indicación de no separes por espacios, pon exclusivamente comas para separar los archivos. Si no fuera paren, tú podrías poner --single y la lista de archivos que vas a utilizar separados por comas. Entonces, un ejemplo del comando quedaría así.
La palabra Trinity, que realmente es nuestro programa, el que estamos utilizando, seguido del parámetro menos sectype FQ, que indica que las lecturas están en formato FASTQ, menos max memory, y aquí están utilizando 50 gigas, porque seguramente tienen 50 gigas de lecturas para trabajar. Esta diagonal, les recuerdo, es solo con fines de que se vea bonito aquí en la presentación, porque